¿Aumentó la cantidad de pacientes con diagnóstico de ELA o mejoraron la forma de diagnosticar la enfermedad? Buena pregunta. La realidad es que hoy no hay ningún estudio epidemiológico que haya determinado o establecido que aumentaron la cantidad de casos. Bien. También hay que tener en cuenta que no hay ningún factor ambiental claramente determinado que pueda asociarse a la ELA. En su momento se planteó con la actividad física excesiva, Sí. se veía un poco más en deportistas, o se ve un poco más en deportistas profesionales, el tabaquismo, algunas infecciones, pero la realidad es que no hay hoy por hoy un factor que aumente el riesgo claramente establecido de tener ELA. Bien. Al margen de eso, si ahora se escucha un poco más ahora obviamente de la enfermedad, entonces eso aumentó también la velocidad de consulta, sí es cierto. Aumenta un poco el alerta del médico o la derivación a un especialista en algún neurólogo, básicamente, porque esto no es que un especialista en enfermedades neuromusculares sí o sí tiene que hacer el diagnóstico de enfermedad. Hay muchos neurólogos que pueden hacer el diagnóstico de esto. Obvio. Pero sí, quizá lo que aumentó un poquito es la velocidad. Bien. No hay que perder de vista que es una enfermedad que el diagnóstico es clínico y que necesita tiempo de evolución para poner el diagnóstico. ¿Qué quieres decir con diagnóstico clínico? Digamos? Los criterios que se usan para definir si un paciente tiene o no la enfermedad son alteraciones que uno evidencia en el examen físico. No hay un marcador biológico que sea específico y patognomónico de la enfermedad. Esto es como importante remarcarlo, parece sutil, pero digamos... Es importante porque te marca un poco, por ahí alguien puede ir a la consulta pidiendo haceme ese estudio para saber si tengo ELA y no hay un estudio para saber si tengo ELA. Tal cual, hay que esperar a ver la evolución. Además, si el diagnóstico es en función del tiempo tan fundamental, ¿viste? Te lo descentraliza un poco también. Uno a veces viendo al paciente por primera vez puede hacer el diagnóstico, pero porque ya tiene una historia probablemente. La ELA no tiene, como decía, no hay ni una biopsia, ni una imagen, ni el electromiograma incluso, es un estudio patognomónico. Sí, lo que permite obviamente es descartar otras causas de esos métodos complementarios y confirmar cosas que vemos en el examen físico o que sospechamos desde el examen físico. Es por descarte. El criterio clínico más utilizado se llama criterios del Escorial, que es la combinación. Las motoneuronas las dividimos en 4 territorios: región vulvar, cervical, dorsal y lumbosacro. Vulvar, todas las motoneuronas, tanto superiores como inferiores, que se encargan de los músculos para hablar, tragar, masticar. Cervical, las motoneuronas que van a formar los nervios, que se encargan de darle fuerza a los músculos de los brazos. Dorsal en el tronco del abdomen. Lumbosacro, las motoneuronas que le van a dar inervación a los músculos de las piernas. Cuando en esos 4 territorios, vulvar, cervical, dorsal y lumbosacro, en 3 de esos 4 hay tanto compromiso de motoneurona superior como inferior, hablamos de una esclerosis lateral amiotrófica definida. Bien. Cuando en 2 de esos territorios hay compromiso de motoneurona superior e inferior, hablamos de una esclerosis lateral amiotrófica probable. Cuando en uno aparecen, lo estoy simplificando un poco, pero a muy grandes rasgos, cuando en un solo territorio aparece motoneurona superior e inferior, hablamos de esclerosis lateral amiotrófica posible. Entonces muchas veces pasa que el paciente consulta con 10 meses de evolución desde el primer síntoma y vemos el compromiso de motoneurona superior e inferior en 2 de esos 4 territorios. Claro. Estrictamente no podemos decir que ese paciente tiene una esclerosis lateral amiotrófica definida, pero por métodos complementarios uno también puede descartar que no haya otra causa y que no tengamos otra justificación para que tenga ese compromiso en motoneurona superior e inferior. Claro. Entonces, en esos casos es cuando al margen de no tener los criterios de definido, podemos ya tener un diagnóstico muy, muy probable.